¿Todavía nos ponemos serios? Ya, Ya, ya basta. bueno, hoy sería nuestra sexta sesión de Journal Club. Me da mucho gusto tener por primera vez al doctor Ricardo Espinosa. A lo mejor no hemos tenido ahí el gusto de conocernos, pero sé que es una persona muy, muy querida, sobre todo del grupo, del doctor Bolio y del Hospital Infantil. Me da también mucho gusto que Majo, digo, ella es parte del grupo de Rogelio en Puebla, que se haya unido con nosotros a esto, porque sé que están formando un buen equipo, igual al doctor José Juan Parra, Lupita también ya anda por aquí, y hay algunos residentes que pidieron el día de hoy estar presentes de anestesiología y cardiología del Hospital Infantil. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Nada más como recordatorio a los que es su primera vez en el Journal Club. Aparte de saludarnos, por supuesto, el objetivo de esto es discutir un par de artículos, ver qué hay de nuevo en la literatura, cómo lo podríamos nosotros aplicar si es que fuera el caso en nuestros centros, y bueno, pues ver qué está pasando en la cirugía cardiovascular en nuestro país, y bueno, pues también en el mundo. Les doy la palabra, viene el doctor, bueno, Miguel Medina en Guadalajara, va a presentar estos dos artículos. Gracias, Mike, bienvenidos a todos. Gracias, gracias, buenas noches. Igualmente bienvenidos a todos y gracias por la invitación. Vamos a analizar el día de hoy un par de artículos de un tema que es bastante conocido por nosotros. Finalmente, digo, creo que estamos muy familiarizados con la patología como tal, con el canal atrioventricular y con las variantes. Aquí, bueno, la idea obviamente pues es discutir quizá esas variantes y cuando, cuando todo va eh, sobre ruedas, pues es muy sencillo tomar decisiones y hacer correcciones. Y me acuerdo cuando fueron mis primeros 2 o 3 canales atrioventriculares, pues la verdad es que al inicio ni le entiende uno, ¿no? Y gradualmente, como se va uno familiarizando con las cuestiones estructurales anatómicas propias de una malformación tan compleja como es el canal atrioventricular, pues bueno, finalmente va uno discriminando ciertas estructuras. Y bueno, a veces hay casos en los cuales se salen de la normalidad en cuanto a las correcciones, y aquí es donde toma importancia el par de artículos que les quiero comentar. El primero que vamos a analizar es el artículo del doctor John Fokker, donde hace un análisis y un seguimiento a mediano plazo de reparación biventricular en pacientes con un espectro de un canal AB desbalanceado. Este artículo es un artículo que se hizo en el año 2013 en el Instituto Lila High en Minnesota. Obviamente, pues tienen un sustento y una experiencia que yo creo que fue de los primeros centros eh, que el siglo pasado se inauguraron específicamente para esta patología. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dicen estos señores. Al inicio mencionan que el canal AB desbalanceado es uno de los espectros más complejos que existen, que también comparte ciertas anomalías que son características, y es cuando tomamos la decisión de definirlo como un canal AB desbalanceado, en función básicamente de dos anomalías que constan de una hipoplasia. La hipoplasia puede ser a nivel ventricular, puede ser a nivel valvular. Sabemos cuando hablamos de canal AB que hablamos de una válvula atrioventricular común, pero aquí para fines de entendimiento vamos a hablar de las porciones tricuspidea o mitral, o la porción correspondiente a cada uno de los ventrículos, dependiendo de la dominancia. Tradicionalmente, el canal B desbalanceado se consideraba, y en algunos centros hospitalarios se sigue considerando, que son pacientes que no son candidatos a una reparación biventricular. Por lo tanto, el algoritmo de manejo para esos pacientes tradicionalmente es en función de hacer una corrección univentricular. En aquellos casos en los cuales demostramos que a lo mejor hay alguna capacitancia ventricular de la porción hipoplásica
podemos hacer una corrección ventrículo 1,5 y la forma tradicional de corregir en diferentes técnicas quirúrgicas el canal AB cuando está balanceado, pues es la corrección biventricular. Aquí lo interesante de este artículo, pues es que ellos hacen un análisis muy cuidadoso del seguimiento ecocardiográfico de algunos parámetros que han definido como indicadores mucho más específicos que lo que conocíamos previamente en cuanto a la toma de decisiones en función de esos parámetros cardiográficos para definir pacientes inicialmente no candidatos a una corrección biventricular y que al final de cuentas pueden o tienen posibilidades de ser corregidos de esta manera. Debido a que estos pacientes muestran una mortalidad muy aumentada, pues obviamente debido a la limitación del gasto sistémico y pulmonar, es que hicieron este estudio, que fue la idea de estudiar este tipo de pacientes. También dentro de la introducción menciona que la definición de los límites inferiores permisibles para corrección biventricular no está muy bien descrita y aquí hay una laguna muy grande en cuanto a este tipo de pacientes, porque sabemos pues que es un espectro muy grande y el espectro más grave es cuando tenemos algún grado de hipoplasia severa. Y ellos describen algo que le llaman un ventrículo adecuado en función de cómo se encuentran los hallazgos hemodinámicos y ecocardiográficos al momento de hacer un estudio ecocardiográfico como tal o un cateterismo cardíaco. Y tomaron en cuenta 3 características, que era el volumen, el cual se hace a través de la medición conocida como de Simpson modificado en los ejes apical y subcostal al final de la diástole. Toman 3 medidas y de ahí sacan un promedio para hacer la estimación. Todo esto hacen una equivalencia en valor Z y en cuenta la longitud también de ambos ventrículos para determinar la formación o no de apex, algo que le llaman apex-like, que cuando el ventrículo es muy pequeño toma esa configuración anatómica. El tamaño valvular, decía hace ratito la válvula AB común, pero aquí para fines prácticos de discriminación de lateralidad o de dominancia, vamos a hablar de la porción mitral o tricuspidia, y a esto le llamaron ellos el índice valvular atrioventricular. También dicen que, bueno, el grado más complejo del tema de decisiones en estos pacientes fue algo que le llamaron ellos la zona de transición, donde los resultados para una cirugía son más graves en cuanto al pronóstico, son peores, la mortalidad es más alta, y casi todos estos pacientes lo más probable es que los derivan a cirugía univentricular. Ellos describen también que, dadas las circunstancias y características anatómicas del canal AB desbalanceado, el intentar, después de mucha experimentación en algunos especímenes, se dieron cuenta que hay la probabilidad de crecimiento cardíaco con la edad de estas estructuras cuando son los pacientes sometidos a una corrección biventricular. Cosa que, por ejemplo, cuando se manejan con una corrección univentricular o ventrículo 1,5, pues imposibilitan esta probabilidad de crecimiento con la edad. Existe evidencia que la hipoplasia estructural se asocia al desarrollo más que a la genética y de ahí es donde ellos parten a la premisa de que es factible corregir desde el punto de vista de funcionalidad biventricular estos pacientes. Y bueno, ellos dicen también que pueden inducir el crecimiento fisiológico de las cámaras hipoplásicas. Como artículo fue el primer reporte de corrección biventricular de un canal AB desbalanceado y los objetivos fueron determinar la confiabilidad del crecimiento y la hipoplasia ventricular, medir el crecimiento valvular hipoplásico y la calidad y proveer un seguimiento a mediano plazo. Analizaron en un lapso de tiempo de 95 al 2004 23 pacientes, de los cuales predominó el sexo en 13 casos. Menos de media hora y ya estoy. De una conexión de un canal AB desbalanceado. A través de ecocardiografía hicieron medición de las cavidades ventriculares del área valvular con técnicas Silver y McElhinney.
en 3 mediciones, medición de los diámetros valvulares indexados a la superficie corporal al metro cuadrado, los compararon con los tamaños normales, de ahí extrajeron la equivalencia en valor Z y casi a todos los pacientes los manejan en función de este índice que estadísticamente vamos a hacer ahorita algunas observaciones de sus análisis. Determinaron que una hipoplasia, como ya es conocido para todos nosotros, es cuando tenemos un valor Z menor de -2. En cuanto al abordaje quirúrgico, lo hicieron, dividieron a estos pacientes en 3 grupos. El primer grupo le llamaron reparación en etapas, que fueron 9 pacientes. Los casos, estos eran los casos que consideraron más severos en función de las mediciones que les comentaba. Esta reparación en etapas fue diseñada para lograr un crecimiento compensatorio del área hipoplásica ventricular o valvular y a estos pacientes los sometieron a cierre parcial de la CIB con una CIA que también hicieron un parche fenestrado o dejaban parcialmente cerrada la CIA. Y generalmente lo hacían cerca del borde valvular con la finalidad de aumentar el área valvular sin comprometer su función y los dividieron en dos clases. El paciente que tenía anatómicamente la dominancia del ventrículo derecho, al cual sometían en la etapa 1 a un bandaje de arteria pulmonar con la finalidad de mantener presiones sistémicas y lograr crecimiento ventricular. Y el que tenía dominancia ventricular izquierda le hacían un cierre total de CIB y le dejaban un cierre parcial de la CIA. Y en algunos casos, si había mucha cianosis asociada, entonces, bueno, eran candidatos a hacerles una fístula de Blalock-Taussig. Y a todos los pacientes en una segunda etapa, a través de cateterismo cardíaco, una vez que lograban estos crecimientos y que los medían, los podían evaluar a través, perdón, a través de estudios hemodinámicos y ecocardiográficos, bueno, entonces los sometían a la corrección o cierre de los defectos residuales que lo hacían a través de cateterismo cardíaco. Y bueno, aquí vemos una imagen donde ejemplifica el grado de desproporción en el caso de los pacientes con una dominancia derecha, cómo se ve una gran válvula tricúspide, la línea punteada en la parte superior, déjenme ver si la puedo señalar. Bueno, es la que se figura 1, la mano izquierda. Ahí se ve una válvula mitral hipoplásica, ahí la línea punteada es el plano del septum, y ellos trataban, o su intención es formar con la válvula tricúspide una segunda válvula mitral que de manera compensatoria funcionara también como coadyuvante de la función valvular mitral. Y ahí es donde ejercían pues un desvío del cierre del defecto septal y del defecto atrial más hacia la derecha, como nos decía el doctor Bolio en alguna ocasión, dándole el gane a crecer más la válvula mitral, ¿verdad? Que es la que sabemos por ende que nos da más problemas. En la figura de abajo, en la figura E1 a colores, se observa, después de la corrección, hicieron un estudio Doppler color y ahí se alcanzan a ver la neovalva mitral que forman a través de la tricúspide, es la letra B, donde se ve el flujo hacia el ventrículo izquierdo. El segundo grupo de pacientes fueron 8 pacientes en los cuales fueron sometidos a división del área valvular AB para aumentar el área hipoplásica. Estos pacientes, cabe mencionar que tenían una hipoplasia moderada y ellos clasificaron la hipoplasia moderada de la válvula AB común con un Z que iba de -2.1 hasta -5.0. Digamos que era como la base o la clasificación moderada de su grado de hipoplasia. A estos pacientes los sometieron a doble parche para cierre de CIA, de CIB, muy cerca del borde del componente mayor de la válvula atrioventricular, como vieron en el dibujo anterior. Y también hicieron en algunos casos la división valvular sin afectar la función. La división iba únicamente con
con la intención no de hacer un corte valvular, sino de tomar una porción de la válvula AB común de la porción tricuspidia para llevarla hacia la zona hipoplásica. El tercer grupo fueron pacientes, fueron 6 pacientes a los cuales se les dejó un cortocircuito intracardíaco residual. Eran pacientes con un grado de hipoplasia menor, en los cuales se dejaba, si tenían una CIA, se dejaba una CIA fenestrada o restrictiva, y si no, se creaba para mejorar el flujo valvular e inducir un mejor crecimiento compensatorio ventricular. De estos pacientes, a 2 pacientes que tenían CIVs restrictivas, les cerraron vía cateterismo en la segunda etapa, el defecto. Y en cuanto a los resultados, todos tienen éxito en la primera cirugía, fue bien tolerada. A mediano plazo tuvieron 2 defunciones de pacientes, 2 fallecieron por hipercalemia y 1 por sangrado del sistema nervioso central. El crecimiento, encontraron que hubo un crecimiento compensatorio valvular y ventricular, y el índice inicial del volumen del ventrículo hipoplásico y de los diámetros de la válvula AB los encontraron muy variables. En esta imagen, la figura 2, que tiene por ahí en la margen superior, los rombos que están claros es el grado de hipoplasia ventricular, y los círculos oscuros es el grado de hipoplasia de la válvula AB. Pero si se fijan, en algunos ese círculo negro está arriba y el rombo está abajo. Lo que intentan explicar en este gráfico es que no corresponde el grado de hipoplasia valvular o de hipoplasia ventricular. No necesariamente son correspondientes. 10 pacientes de esos pacientes tuvieron hipoplasia ventricular aislada, 9 con hipoplasia ventricular y valvular, y 2 de ellos tuvieron hipoplasia valvular únicamente. De estos pacientes, los 23, 2 defunciones, quedaron 21 pacientes, a los cuales en 20 encontraron que había una diferencia de al menos un valor Z en cuanto a la mejoría. 16 tuvieron una mejoría en cuanto a valor Z superior a 2, y en 11 pacientes que tuvieron hipoplasia severa y ventricular encontraron también hipoplasia valvular. Aquí en la figura 3, las figuras de la parte superior de la pantalla, podemos observar cómo de manera gradual fueron haciendo la evaluación en los pacientes sometidos a la fase 1, y se observa un crecimiento muy, muy importante en contraste con la imagen A la B y a la C. Esto es un paciente que hicieron un seguimiento alrededor de los 2 meses en la imagen A, que fue previo a la cirugía. A los 5 meses se ve la imagen B, y el seguimiento de la tercera imagen es cuando el paciente tenía, ahorita les digo, 13 años de edad. Y vemos que hay una recuperación en cuanto al volumen ventricular, pues la verdad es que casi a la par del otro ventrículo. La figura 4 nos habla sobre el crecimiento de los volúmenes ventriculares, cómo hubo, pues sí, un crecimiento bastante consistente en cuanto a la capacitancia ventricular, al volumen ventricular, y posterior a la cirugía, en varios años de seguimiento que hicieron también, pues es muy evidente cómo se observa también una mejoría en cuanto al crecimiento de estas estructuras. Bien, en cuanto a los resultados que mencionan en estos gráficos, el volumen ventricular en la primera cirugía, cuando se hizo en pacientes menores de 1 año de edad, los valores Z oscilaban alrededor de menos 4.4.
fueron 14 pacientes. En pacientes que se sometieron a la primera cirugía y eran mayores de 1 año, los valores Z eran de menos 3.8 en 6 pacientes. Y en el seguimiento de 11.7 más menos 3.2 años, hubo una mejoría del valor Z que llegó en promedio a valores de menos 0.7. El diámetro valvular atrioventricular también, cuando eran pacientes menores de 1 año, el Z era de menos 4.2 en 9 casos, y en pacientes mayores de 1 año el Z fue de menos 6, y el seguimiento en este mismo lapso de tiempo fue hasta una optimización del valor Z hasta 0.2. Las lesiones, hacen una observación, las lesiones con dominancia derecha tuvieron válvulas aórticas y aortas más pequeñas. Otro par de gráficos en los cuales, en el primero, en el que dice la figura 5, es la inducción del crecimiento ventricular en función de los años. La línea punteada que ven, donde se señala el 0.0, es donde hablan del valor neutro de Z. Y bueno, pues es evidente también que una importante inducción de ese crecimiento ventricular. En la figura 6 vemos una imagen parecida en cuanto a los años postoperados, de cómo el área valvular, pues se logra de alguna manera estabilizar y balancear. Y bien, ellos dicen al final de su artículo que la hipoplasia ventricular izquierda generalmente es una característica asociada a un canal AB desbalanceado. El ventrículo derecho, en su porción valvular, también ocurre lo mismo, y bueno, ellos dicen que han dedicado un enorme esfuerzo para definir el grado de hipoplasia donde sea factible la corrección ventricular. Sin embargo, se encontraron con muchos problemas en cuanto a la toma de decisiones desde el punto de vista de mediciones ecocardiográficas y hemodinámicas. En realidad, como tal, no encontraron mucho soporte a lo mejor en cuanto a estas evaluaciones, y dentro de lo que le dieron mayor peso desde el punto de vista estadístico fue que los grados severos de hipoplasia pueden revertirse manteniendo un cortocircuito intracardíaco. Sin embargo, bueno, en la época en la que fue realizado este estudio, todavía pues necesitaban afinar desde mi punto de vista los casos difíciles en los cuales a lo mejor los Zetas no eran los que mencionaban. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más a fondo en el siguiente artículo. No sé si tengan algún comentario. ¿Alguien tiene algún comentario del primer artículo que presentó Miguel? A mí me llaman la atención algunos aspectos. Digo, definitivamente, al menos para mí sí es un tema bastante interesante, pero a la vez creo que complejo. Probablemente no como lo decía, o sea, probablemente técnicamente no pueda ser tan complicado, pero sí, como dices, la toma de decisiones. Pero definitivamente esta parte del crecimiento, digo, lo hemos visto, por ejemplo, en aquellos pacientes con hipoplasias tricuspidias o valores Z tricuspidios limítrofes que se toman si lo podemos llevar a 1,5, etcétera. En algún momento creo que el doctor Pedro del Nido en Boston estuvieron viendo B hipoplásicos limítrofes en el cuales hacían ahí condiciones vitales y resecaban fibrolastosis para ver si crecían, y aparentemente tiene un buen número de éxitos. Entonces, definitivamente, bueno, pues en esta patología creo que puede ser bastante bien reproducible. Lo que me llama mucho la atención, y es donde me gustaría escuchar la opinión de los cardiólogos, es realmente, o sea, la toma de decisiones en cuanto a las mediciones que se están presentando. Me llama mucho la atención que la mayoría, o si no es que todo de inicio, lo están manejando con estudios ecocardiográficos, y ver exactamente cómo nos podríamos nosotros guiar para saber cuáles podrían ser los pacientes, probablemente de inicio, para llevarlos a una reparación biventricular, ¿no? Y bueno, una de las cosas que mencionan ahí que me quedó muy claro es que definitivamente en estos casos el flujo
es lo que determinó el crecimiento y no como algunos factores genéticos que a veces se pudieran pensar, ¿no? Y la otra es la edad, o sea, hablan mucho de menores de un año, por ahí también hay muchos estudios que hablan, digo, a lo mejor no es lo mismo, pero en el caso de que hablan del crecimiento de las ramas pulmonares en niños menores de un año que tienen más éxito, no, aquí hablan básicamente de la edad menor de un año, pero no sé realmente cuál es la mejor edad, y también hay algunos pacientes mayores que tuvieron crecimiento ventricular, entonces realmente, digo, se me hace un poquito compleja la toma de decisiones. No sé si alguien tenga a lo mejor más experiencia en esto o que quisiera aportar algo más. ¿Cómo ves tú, Linda? Iñaki. ¿Los cardiólogos? Yo, Digo, de los cardiólogos, ¿no? fíjate que, bueno, yo creo que van a presentar primero el otro artículo en donde, como ya dijo Miguel, pues se hace un poquito más hincapié en los valores que tomamos para decidir si va a ir para uni o biventricular. Como dices, Charlie, pues la verdad es que la decisión sí está medio complicada y es algo que no está muy claro. Para los que tienen hipoplasia severa, los que claramente son desbalanceados, pues no hay mucha duda, pero para esos que están así como moderados, como igual y sí, igual y no, pues deberíamos de tomar otras consideraciones. Ahorita el artículo que presentaron, recuerdo uno que había yo revisado hace algún tiempo, que medio ya lo encontré, que fue en el 2013, del equipo quirúrgico de Boston. Ellos agarraron los pacientes que ya habían llevado a univentricular, o sea, los canales AB ya operados a univentricular, y los regresaron a una cirugía biventricular. O sea, los cambiaron de uni a bi, que a mí me pareció así como muy intenso, y que al final hacen como una clasificación para ponerlos hacia qué llevarlos, y los dividen así como los que tienen hipoplasia severa, los que tienen hipoplasia moderada, y los que tienen hipoplasia leve. Obviamente los que tienen hipoplasia leve, pues no hay mucha duda de que va a ir a una reparación biventricular, pero los que tienen un poquito más de interés son aquellos que tienen hipoplasia moderada. Y dentro de los parámetros que toman, pues uno son los volúmenes. En el artículo que presentaron, los volúmenes los hicieron por ecocardiografía, pero hay que recordar que la ecocardiografía, el método de Simpson específicamente, nos ayuda mucho en el ventrículo izquierdo por la morfología, pero no en el ventrículo derecho. Para ver el volumen del ventrículo derecho, pues en realidad si no quisiéramos utilizar un método invasivo, tendremos que hacerlo por resonancia magnética. Y entonces ellos toman el volumen, que predominantemente tiene que ser del ventrículo izquierdo, la relación que van a platicar en el siguiente artículo, de la relación del anillo completo entre la válvula izquierda y lo de la formación del ápex. A lo mejor te mando el artículo para que lo puedas proyectar y después del segundo artículo podamos ver esta clasificación que hicieron el equipo de Boston, si lo quieren ver. Y sí, y eso sobre todo la parte, creo que nos va a dejar mucha luz en la parte de los limítrofes. Y ya nada más el comentario que hice en las ramas, pues yo creo que estas cirugías por dos conceptos, por las resistencias vasculares pulmonares y por las ramas pulmonares, eso sí está muy demostrado y demasiada evidencia para saber que las cirugías antes de los 8 meses son aquellas que van a tener un impacto en ramas pulmonares. Efectivamente, también como hemodinamistas, las ramas pulmonares que ya tienen pacientes de más de un año, difícilmente las puedes rehabilitar a tamaños normales y las resistencias vasculares campo completo. Entonces, por el concepto que toca Linda, que lo definirá mucho mejor, es la parte 1 de esta medición muy complejas, pero la parte de ramas pulmonares y resistencia, creo que sí no hay duda de que la cirugía se tendría que hacer antes del mes 8, del mes 6, algunos grupos es complicado, pero bueno, por lo menos entre el mes 6 y 10 tiene mayor beneficio que después del año. Bueno, ahora, bueno, yo creo que aquí, particularmente este artículo, lo que nos está haciendo es considerar, bueno, estamos hablando de canal AB desbalanceado. El canal AB desbalanceado puede ser porque haya predominio de ventrículo derecho o predominio de ventrículo izquierdo. Pero, finalmente, y también va asociado con el otro artículo, cuando tenemos un canal AB desbalanceado, también tenemos que ver qué tan desbalanceadas están las porciones valvulares. ¿Por qué? Porque el anillo valvular único y el septum interventricular y la formación de los ventrículos
pues definitivamente sí está, definitivamente sí está correlacionada o está, no correlacionada, sino relacionada al defecto de cojinetes. De por sí, cuando hay defecto de cojinetes, el canal AB puede tener muchas variedades siendo balanceado. Cuando ya se trata de un canal AB desbalanceado, es la repercusión que tuvo este defecto de los cojinetes en el embrión para que se desarrolle uno u otro ventrículo. Ahora, el problema es que, que cuál es el ventrículo, o sea, hasta dónde toma ventrículo, y eso también va a tener que ver mucho con el tamaño de la comunicación interventricular. Si la comunicación interventricular está más hacia, o es muy grande, vamos a tener algo más cercano a un ventrículo único. Entonces, las complicaciones o lo complejo, pues pienso yo que Iñaki o que Linda o que, bueno, los cardiólogos tienen para poder determinar cuál ventrículo es el primero, qué tan desbalanceado está o realmente cuál es el tamaño de ese ventrículo, tiene que ver con que, con que se tienen que estar imaginando dónde estaría el septum. Pero lo peor de todo es que el septum no es una línea nada más así. El septum es tridimensional también, o sea, tiene, o bueno, la comunicación interventricular tiene al menos 2 dimensiones. Entonces, y aunque tenemos un diámetro de arriba abajo, un diámetro antero-posterior en la comunicación interventricular, también el septum, cuando está formado, no es totalmente recto. El septum tiene una curvatura. Entonces, con todo eso, si no hay septum interventricular, como está la comunicación interventricular, es muy difícil decidir si un ventrículo es o cuál es más chico, si está chico o no, incluso, primero si está chico o no, y segundo, cuál. El cuál ahí es por eso, por lo que se van al ápex, a revisar si el ápex que se tiene es de ventrículo derecho o el ápex que se tiene es del ventrículo izquierdo, como para decidir, ok, este es el ventrículo que está bueno, hasta aquí, y luego ya del septum ya, pues ya está todo revuelto, derecha-izquierda. Pero a nivel de la válvula, y esto llama la atención porque particularmente en el artículo sí analizan las dos cosas. Y, no, precisamente en la gráfica que decías tú, Miguel, donde a veces el rombo está arriba, a veces el rombo está abajo, en relación a no solo lo desbalanceado de los ventrículos, sino también lo desbalanceado de las porciones de la válvula B, ahí es donde entonces parecería que estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, no es fácil. Ahora, lo padre de este artículo, a mí lo que sí me gustó mucho es que le están apostando a que es un defecto del desarrollo y que, como siempre hemos dicho, sobre todo cuando se estudió ventrículo derecho hipoplásico, que el flujo es lo que hace crecer las cavidades. Entonces, ese principio de que quiero hacer crecer el ventrículo derecho que esté chico o el ventrículo izquierdo que esté chico, o quiero hacer crecer las válvulas, pues tengo primero que, en los pasos en la cirugía, definir de dónde a dónde voy a tener válvula derecha e izquierda para forzar el flujo a través de esa porción valvular para hacerla crecer. Y de dónde a dónde voy a tener ventrículo derecho o ventrículo izquierdo para forzar el flujo a través de ese ventrículo y hacerlo crecer. Y mientras tanto, mientras crece ese ventrículo, pues dejar compensado, dejando una CIB residual o dejando una CIA residual o dejando o poniendo un cerclaje de arteria pulmonar, etc. De hecho, me llamó la atención porque cuando leí el artículo decía, cuando el ventrículo derecho es el que es pequeño, cierran por completo la CIB y convierten en un ventrículo derecho hipoplásico, pero cierran la válvula, dejan nada más comunicación interauricular y fuerzan a que el flujo esté pasando por el ventrículo derecho como si hubieran convertido la patología de canal AB en un ventrículo derecho hipoplásico en el que lo descomprimen en el periodo neonatal para que pase. Entonces, aquí están jugando, o sea, yo creo que lo importante del artículo es que como cirujanos pensar, uno, que cuando tengo canal AB desbalanceado, va a estar desbalanceado por un ventrículo pequeño o el otro ventrículo pequeño, pero también porque una porción valvular está pequeña o la otra porción valvular está pequeña. Y yo tengo que jugar como cirujano con forzar el flujo o tratar de direccionar los flujos
a que la válvula que yo voy a dejar como derecha quede del lado derecho y pase al ventrículo derecho y que por ahí pase el flujo y irlo controlando en las distintas fases de la cirugía para lograr hacer crecer tanto la cavidad como la válvula. Lo que sí me llamó la atención también, y lo noté precisamente en las gráficas donde se ve con qué valor Z empiezan de válvula y con qué valor Z llegan, o con qué valor Z empiezan de tamaño ventricular y a qué valor Z llegan. Y ya después medio se aclaró un poco porque los operaron más temprano, pero sí llama la atención que los que tienen valores Z más chicos, más rápidamente llegan a un valor Z hasta de 0 incluso. O sea, sí, sí en una de las gráficas, eso sí llamó la atención. Entonces, pues más que nada, yo creo que el mensaje es, si yo tengo un canal aurículo-ventricular, pues que me llegue lo más pronto posible, determinar lo más pronto posible cómo está, qué tan desbalanceado está, y planear con cierta libertad, no forzarme a quererlo llevar a la corrección total desde un principio. Mejor asegurar cuál es el ventrículo que quiero hacer crecer y marcar una estrategia en 2 o en 3 tiempos quirúrgicos para hacer crecer esas cavidades y llegar finalmente a la reparación de la mejor forma posible, ¿no? Yo creo que eso es lo más trascendente. Ahora, ¿cómo? Pues aquí me dio un poco la experiencia del ecocardiografista y un poco la experiencia del cirujano, porque los ventrículos más chiquitos, a veces dice uno, no, es que no está tan chiquito porque el septum se ve bien y la porción donde sí hay septum interventricular está de buen tamaño y todo. Pues no, a lo mejor está tan gordita que eso es lo que está produciendo la hipoplasia de uno de los dos ventrículos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo yo rescatar esa masa ventricular haciéndole pasar flujo para que realmente el flujo haga crecer la cavidad? También mucho porque se adelgace el septum. Y muy recientemente nos tocó un caso de canal AB donde el septum estaba muy grande y costó trabajo cerrar la comunicación interventricular y sobre todo implantar la válvula AB común, dividirla en derecha e izquierda, nos costó mucho trabajo para no dejar estenosis mitral, pero al forzar no dejar estenosis mitral, dejábamos más cabalgada la válvula un poco más hacia la derecha y entonces se producía o el ventrículo resultaba aparentemente más chico. El flujo de la entrada de la válvula mitral era directamente contra el septum porque la cavidad de izquierda yo creo que estaba un poco hipoplásica y no fue posible evaluarla como tal con el ecocardiograma preoperatorio porque tenía la comunicación interventricular. Entonces, pues la comunicación interventricular ya me hace navegar sin coordenadas en el ecocardiograma para no saber dónde termina, dónde empieza la cavidad. Pero bueno, eso es lo que yo creo que se puede sacar de este artículo, ¿no? Y se va a complementar con el otro. Gracias, doctor. Gaby Silva, ¿querías comentarnos algo? Sí, bueno, me llamaba un poco la atención gráfica justo que comentaba el doctor Bolio, esta de los cuadritos en donde evidenciaba que en algunas situaciones había hipoplasia de la válvula, pero no necesariamente del ventrículo y viceversa. Eso no sé si lo entendí mal, pero eso me causa un poquito de conflicto porque como que no correlaciona mucho que tengamos una válvula pequeña con un ventrículo bien desarrollado y viceversa, ¿no? Como que esa parte de lo que comentaron en el artículo previo, sí no, no me causa mucho sentido. Lo otro que decían respecto a la valoración ecocardiográfica y que ya Linda también comentó un poco, por supuesto que los que son evidentemente desbalanceados con un ventrículo ya sea derecho o izquierdo muy pequeño, pues en esos no habría mucha duda. Pero en los que todavía existe algún punto en donde, vamos, a puro ojo no podrías definir realmente qué tan pequeño o apropiado para una corrección biventricular son los ventrículos, como, bueno, algo de lo que ya comentaban, ahí la valoración ecocardiográfica pues toma relevancia. Hay algunas mediciones que son clásicas en la valoración del canal AB, como el índice de Cohen,
Pero hay otras cosas que justo toma este artículo también de referencia, como medir por color, no la medición del anillo como tal, o lo que supondríamos es la válvula B derecha, la válvula B izquierda, sino al momento de poner color realmente cuál es el flujo efectivo que tienen una y otra válvula, y es un poco lo que decía el doctor Boll. La otra es lo que decía usted también, doctor, respecto a el septum interventricular, que a veces la CEIB es tan amplia que pareciera que pudiera no haber realmente un septum diferenciado. Hay una medición en especial que se hace dentro de, digamos, los límites laterales de la válvula B común, trazando una línea hacia la cresta del septum interventricular, y se mide un ángulo, que es lo que da pues la intersección entre estas dos líneas. Lo que yo he revisado dice que cuando este ángulo es mucho más obtuso, es mayor, es una reparación biventricular, pudiera ser más exitosa que cuando el ángulo es mucho más agudo, porque eso te habla también de que alguna de las dos cavidades, derecha o izquierda, pues está menos desarrollada. Me pareció bastante interesante esto, lo que ya comentaron, que se relacione más el flujo que algo que sea genético, pero vamos, creo que sí tendríamos que hacer en nuestro centro, ya aterrizándolo un poco, pues sí muy cuidadosos en la toma de decisiones de a quienes llevamos a esta corrección escalonada o en estadios, porque sí conllevaría un compromiso de todo el equipo en ver si este niño va a tener un buen resultado o no. Y por supuesto tendrían que ser pacientes que muy tempranamente estemos tomando ese tipo de decisiones. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que cualquiera diría, bueno, la solución es fácil, tengo duda, pues le hago un cerclaje y lo dejo que crezca y a ver cómo se desarrollan. Pero no, porque el chiste es no nada más hacer el cerclaje, sino en un momento dado intervenir sobre la válvula B para separar los dos orificios y hacer que los dos orificios se dirijan hacia la cavidad que quiero que cree. No los dos, sino que queden balanceados los orificios para que empiece a haber más flujo hacia la cavidad que quiero que crezca. Que si no, si solo hago el cerclaje y lo que quiero es que crezca el ventrículo izquierdo, vamos a suponer, y le hago un cerclaje, pues ahí no va a crecer nomás el derecho. Y al revés también, o sea, si nada más le hago un cerclaje y quiero que crezca el derecho, pues no, porque entonces le estoy bajando flujo al pulmón, va a regresar menos, el ventrículo izquierdo va a poder solito y a través de la CIB no le va a pasar suficiente flujo al derecho, no sé, no es tan fácil. Yo creo que sí importa mucho lo que menciona Gaby de la dirección de los flujos. Incluso viene una foto en el artículo, hacen mención a eso. Y y ese es el que tiene la gráfica donde correlacionan ventrículo pequeño medido de una forma, ventrículo pequeño medido de otra forma, y solo cómo solo coinciden, esas dos formas solo coinciden en un porcentaje pequeño bueno, digamos que si yo tengo, no sé, 60 desbalanceados, un estudio me dice que sí están desbalanceados unos 60, pero el otro estudio me dice que están desbalanceados los 60, pero otros 60, o sea, no son los mismos, o sea, no coinciden el estudio. Entonces, también se me ocurría con bueno, y con el otro estudio, ahorita que lo veamos, el otro artículo, que a lo mejor conviene que se haga una especie de puntaje, o sea, en tal diámetro tal esto, pero en tal diámetro está esto, pero en tal medición está esto, y al final tener más valores que a lo mejor no son muy específicos, pero que es la especificidad de uno con la especificidad de otro, con la especificidad de otro, que no sean muy específicos, me permita sumar puntos como para decir, ok, no, sí, este está demasiado hipoplásico y no lo puedo llevar. Y no guiarnos nada más por valores zetas porque pueden estar artefactados por las mediciones. ¿Algún otro comentario? Ok, vamos a pasar entonces al siguiente artículo. Ya nada más para terminar, dejar ahí como en interrogatorio el papel de la resonancia en esto. Probablemente podría ser
otro buen campo para Ujú. explorar, ¿no? Listo, Miguel, Yo creo gracias. que es muy importante, yo creo que es muy importante, digo, finalmente estos artículos ya tienen algunos años, en aquellos años seguramente no era factible o no estaba disponible el conocimiento para, en específico, este tipo de patologías, pero yo creo que ahora yo siento que ya existe mucho más experiencia en función de la resonancia, que al final de cuentas yo creo que ha sido muy bueno en cuanto a estudio de imagen, el complemento que nos puede dar y sobre todo lo menos invasivo comparativamente con un cateterismo cardíaco, por ejemplo. Bueno, retomando entonces el segundo artículo, aquí quiero hacer un paréntesis para decirle a mis amigos cardiólogos que nos están escuchando en esta reunión, que bueno, es un artículo muy, muy del lado de los cardiólogos en cuanto a los parámetros que vamos a hablar. Precisamente tenía yo la duda de si hablar primero de él y equivocarme mucho al inicio o poner primero el otro artículo para ya agarrarlos cansados y que les pueda confundir más fácil. Y bueno, si a lo mejor tengo alguna confusión en cuanto a la interpretación de las mediciones, bueno, por favor háganmelo saber, ¿verdad? Ustedes están más familiarizados que yo con esto. Y bueno, vamos a intentar hablar un poco sobre esto. El diagnóstico, bueno, el artículo se llama Toma de decisiones del canal AB desbalanceado. Es un estudio multicéntrico que se hizo en el 2010, que fue publicado por el Journal Mundial de Cirugía Cirugía Cardíaca Pediátrica. Y bueno, pues participan Oberman y colaboradores, entre ellos un amigo nuestro muy cercano que a lo mejor Carlos va a conocer, Víctor Morel. A lo mejor le va a sonar el nombre. Y bueno, habla sobre, bueno, la incidencia de las cardiopatías congénitas, de las cuales el canal AB desbalanceado oscila de todas las cardiopatías congénitas de un 7 a un 10%. Sabemos que es una anatomía compleja, representa un gran reto diagnóstico y terapéutico y además requiere un mejor tratamiento y de mejores criterios. Aquí, en función de lograr un entendimiento más preciso de la anatomía, pues intentan explicar, intentan estudiar, ya que los resultados actuales en cuanto a este rubro en específico, pues no eran muy favorables en ese entonces. Fue publicado en el 2010. Definen el desbalanceo como concepto y que obedece a dos características anatómicas distintas, pero íntimamente relacionadas, que es la hipoplasia ventricular que mencionábamos hace un ratito y la mala alineación de la unión atrioventricular, lo cual causa una afluencia inadecuada y no mala distribución de la válvula atrioventricular. Puede haber una afluencia no equivalente en función de la dominancia. Eso puede, determinar la dominancia ya sea ventricular izquierda o derecha. Y haciendo un poco la analogía con los cambios de vías, sabemos, les decía yo hace rato, que cuando ve uno como cirujano los primeros corazones con un canal AB, es una anatomía verdaderamente desquiciante porque al inicio no entiende uno nada. Ve uno, abre la aurícula, intenta identificar las válvulas cuando ya hemos visto un par de cirugías previas de otras patologías y verdaderamente es un mundo desconocido, ¿no? Es como tratar de explorar un laberinto. Si tomamos la vía incorrecta, tanto en la decisión como en la corrección, pues podemos llegar a lugares ni siquiera previstos por nosotros. Por eso hago un poco el comparativo con un cambio de vías, ¿verdad? Aquí no tenemos a lo mejor mucha experiencia o muchas formas de divertirnos en tren, pero hay otros lugares donde están más familiarizados con esto.
En cuanto a los valores ecocardiográficos como área transversa, como dimensión telediastólica, las mediciones de las cavidades apicales que mencionaban que tradicionalmente hacían para definir el desbalance de los canales AB junto con el índice de longitud ventricular, pues en realidad eran poco confiables los... Acá me regresé. Sí, eran poco confiables y bueno, a raíz de esta incertidumbre que existe en cuanto a la toma de decisiones en este artículo, pues proponen una nueva forma de medir estos grados de hipoplasia. En este artículo hacen una mención en cuanto a las opciones quirúrgicas y lo hacen en función de 4 situaciones. En pacientes que son casos severos de desbalance, a los cuales manejan de manera univentricular, casos moderados en los cuales existen varias opciones en cuanto a la dominancia del ventrículo o de la anatomía ventricular, ya sea derecha o ya sea izquierda. En pacientes que tienen dominancia derecha, en específico, digo, los primeros 2 no los vamos a tomar, vamos a irnos directamente sobre la dominancia derecha. En la fase 1 a estos pacientes los manejaban con bandaje pulmonar y en la fase 2, ya fuera que se manejaban en forma de un algoritmo para manejo univentricular, si la hipoplasia era considerada muy severa o inadecuada para soportar una fisiología biventricular. Y cuando la anatomía no era tan severa y la hipoplasia era capaz de soportar ambas circulaciones de manera independiente, bueno, pues entonces lo manejaban como si fuera, bueno, más bien dicho, con intención de volverlo biventricular. Y menciona que los pacientes que tienen dominancia derecha se acompaña frecuentemente con obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo. Los pacientes con dominancia izquierda, también a ellos los manejaban con bandaje pulmonar como fase 1 y en la segunda fase, dependiendo del el desarrollo que hayan tenido, era si lo manejaban como como biventricular o como Glenn o considerado como ventrículo 1,5. La CIA era opcional el dejarlo fenestrado dependiendo del grado de cianosis que prevaleciera y la finalidad de hacer una CIA fenestrada era, si había cianosis, hacer la CIA para prevenir hipertensión auricular derecha y datos de bajo gasto cardíaco. Aquí es donde nos vamos a meter en problemas. El índice valvular atrioventricular es la medición que ellos exponen, es definido como una forma de estandarización del grado de mala alineación de la unión atrioventricular, tomado en 3 mediciones de circunferencia de la válvula AB común al final de la diástole, en una proyección oblicua anterior derecha a 30 grados con un eco bidimensional. Hacen la aclaración de que en el caso puede o no existir una CIB y la CIB puede ser grande, pequeña o ausente. En función de esto, definen el índice de la área, el índice valvular de la válvula, el índice de la válvula atrioventricular, hacen una división entre el área valvular AB menor sobre el área valvular AB mayor. Cuando la dominancia es izquierda, lo expresan como la válvula atrioventricular derecha sobre la izquierda, y cuando es una dominancia derecha se expresa como la válvula AB izquierda sobre la válvula AB derecha. En función de qué válvula es más grande es como se hace esta medición. Yo creo que la imagen donde dice figura 3 en su margen inferior derecho, posiblemente sea la imagen que
hacía referencia a la doctora cuando hablaba sobre este artículo en cuanto a la toma de la medición de la superficie valvular AB, de la válvula AB única. Y bueno, como parámetro mencionan que un índice de la válvula atrioventricular menor a 0.67 asociado a una CIB grande, los pacientes idealmente deben de ser manejados como pacientes para corrección univentricular. Además, mencionan que la competencia de ventricular comparado con la fisiología de afluencia es un concepto que define que un ventrículo es inapropiadamente pequeño, pero aún así se considera candidato a corrección biventricular. Y conceptualmente hacen un comparativo con el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico o conocido como el síndrome de Shannon. En cuanto a este índice valvular atrioventricular, luego vino el doctor Bafa y colaboradores e hicieron una modificación a la interpretación de esta constante, en el cual ellos toman como un rango de medición 0.0 hasta 1.0 y determinan que 0.5 es, digamos, cuando no existe dominancia. En función de que este valor se acerque a 0 o a 1 es como se define la dominancia, ya sea izquierda en función del 0 o a favor del 0 o derecha en función del valor 0 y dominancia izquierda en función del valor 1. Al momento es una herramienta útil para determinar el grado de desbalance de un canal AB. Aquí mencionan algo que le llaman la zona de transición, donde encontraron que en los valores entre 0.19 y 0.39 de este índice modificado por BAFA, encuentran una mayor mortalidad asociada a la corrección biventricular. Sin embargo, hacen la mención de que hace falta un consenso. En la figura 5, en la que está a colores en la parte inferior derecha, mencionan que hicieron una demostración a través de un diagrama de Venn donde hacen una correlación en función de cuando se hace un abordaje institucional, lo mencionan así, yo supongo que debe ser un abordaje ecocardiográfico sin medir este índice de BAFA y el grado de concordancia cuando estos dos valores se toman en cuenta y, bueno, pues mucho más a favor en cuanto a qué tan desbalanceado o qué tan importante es ese grado de desbalance de un canal AB cuando se toma en función del índice modificado por BAFA. Bueno, este índice concluye que ayuda a distinguir el grado de desbalance. Me parece que es muy interesante y me gustaría mucho escuchar el punto de vista de los cardiólogos ahorita que terminamos de mencionar estas cuestiones, porque creo que, bueno, pues aquí es un punto muy importante en cuanto a la toma de decisiones, tanto del índice de BAFA como el índice originalmente descrito. Creo que es un aporte muy, muy interesante de este artículo en función de que debido a grandes variaciones anatómicas que ocurren en un canal AB, creo que esta estrategia nos ayuda a definir el tipo de cirugía que podemos ofrecer a un paciente, sin olvidar que la toma de decisiones sigue siendo muy complicada porque no existe un consenso como tal en base a lo que el doctor Bolio decía hace ratito de que sería muy importante y muy interesante a lo mejor es establecer un lineamiento en función de un puntaje de alguna escala para esta toma de decisiones, ¿verdad? Y bueno, un poco haciendo la analogía de lo que se puede lograr implementando un equipo con mayor compromiso y tecnología en cuanto a lo que podemos disponer tanto en México como en otros lugares del mundo para mejorar a estos pacientes, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algún comentario.
Muchas gracias, Miguel. Miguel, un favor, ¿no te podrías dejar de compartir la pantalla para ir proyectando lo que nos mandó Linda en lo que se van poniendo los comentarios en la... Claro. Déjame nada más encuentro cómo hacerlo. Ok. Un comentario. Sí, ya quedó, ¿verdad? Listo. Pues bueno, aquí este artículo, aunque dice Miguel que es muy de cardiólogos, pero hay varios cirujanos en los autores, ¿eh? Y Sí. particularmente yo creo que eso es también lo importante, porque finalmente están haciendo mediciones ecocardiográficas que a fin de cuentas los cirujanos son los que tienen que estar tomando las decisiones y es donde se presenta el problema, ¿no? Yo creo que incluso o sea, la verdad es que el índice de BAFTA y el índice bueno, el que pone la menor sobre la mayor, de 0.67, o sea, en pocas palabras, 2/3 partes de la válvula, al menos tienen que ser una válvula, 2/3 partes de la otra, para que estén más o menos balanceadas o para considerarlo que están de buen tamaño. Si es menos, si una válvula, la pequeña es menos de 2/3 partes de la otra, pues entonces sí está desbalanceado. Ahora, lo que sí, bueno, esto es una pregunta que le quiero hacer a los del ECO, es cuando se miden dos válvulas, cualquier cardiopatía que tiene dos válvulas, que tiene mitral y que tiene tricúspide, si el valor Z es, o sea, si normalmente medimos el valor ZA del diámetro tricuspidio, el valor Z del diámetro mitral, ok, pero si también se miden los valores Z de las áreas, porque cualquiera de los dos índices que se están mencionando, a fin de cuentas, están correlacionando con la misma válvula, con el mismo anillo. O sea, nada más que yo como el chiste es decir, yo tengo una sola válvula B, ¿cómo la divido para decidir cuál es mitral y cuál es tricúspide? Vamos a llamarle mitral y tricúspide, pues, para diferenciarlas, ¿no? Bueno, ¿cuál es derecha o cuál es izquierda? Y cuál es la relación entre lo que yo estoy decidiendo que queda como derecha con lo que yo estoy decidiendo que queda como izquierda. Ok, sí, eso es importante, pero ¿y si las dos son chicas? ¿Cómo puedo saber si las dos son chicas? Porque cuando tengo una patología con una gran comunicación interventricular y que si esa CIB prácticamente me está convirtiendo en un ventrículo único, si esa válvula B común por área no resulta chica para un ventrículo único, pero si dos, o sea, chica más chica puede ser 1.5, vamos a decir, y no 2, sumar 1.5, que para un ventrículo único prácticamente por una CIB tan grande no resulte tan chica, y que a la hora que lo acepto es cuando entonces sí digo, ay, no, sí me quedó uno muy chico. Entonces, la pregunta muy concreta para los cardiólogos es si también, bueno, se pueden saber, pues, midiendo los diámetros, se puede calcular el área y se puede correlacionar con un valor Z de área, pero si no creen que se pudiera medir el área verdadera de la válvula B común en el canal AB, y al fin de cuentas esa área completa, indexarla a un valor Z de área completa de válvula B, como para decir, ok, sí, esta área equivale a las dos áreas sumadas de cuando existen dos válvulas. Con la jiribilla, pues, de que el anillo es uno solo y no dos anillos. O sea, finalmente no son dos círculos, no tiene forma de 8. Esto es un diámetro más grande y a fin de cuentas eso es lo que voy a tener que dividir, ¿no? Pero, pues bueno, esa sería la primera pregunta. Y, y yo creo que no podemos definir, vuelvo a lo mismo, no podemos definir el ventrículo izquierdo hipoplásico o el derecho hipoplásico en canal AB nada más por el tamaño de las válvulas, ¿no? Sino también por otras mediciones de arriba abajo del tamaño del ventrículo, ¿no?
Y bueno, ya por último, y antes de acaparar, como está pasando, que acapare yo, esto se parece un poco, o yo creo que se va a parecer un poco a lo que pasó con ventrículo derecho hipoplásico, que a fin de cuentas, lo que más, o sea, ya que se analizaron todos los casos, vamos a suponer que tenemos estos canales, se analizan todos los casos que se operaron, cuántos les fue bien de hecho es retrospectivo el artículo, pero cuántos les fue bien septándolo, cuántos no, y cuál de los parámetros de medición es el que más correlaciona con buenos resultados. Así como en ventrículo derecho hipoplásico, nada más. En atresia pulmonar con septum íntegro, pues. El valor Z tricuspidio es el que más correlaciona con el poderlo llevar a corrección biventricular. Yo creo que en canal AB desbalanceado también tenemos que encontrar cuál de todas estas mediciones es la que más correlaciona con un buen resultado llevándolo a corrección biventricular. Con la condición de que, como en ventrículo derecho hipoplásico, tiene que tener las 3 porciones del ventrículo derecho para que funcione. Ok, aquí tiene que corresponder cuál de las mediciones, pero además con ciertas condiciones como un mínimo tamaño de diámetro anteroposterior del ventrículo derecho, del izquierdo, o del septum, o del grosor del septum, o qué sé yo. Pero sí, yo creo que vamos a acabar en eso. ¿Cuál de los parámetros que mido es el que mejor correlaciona con buenos resultados? Y eso, pues hasta que no se operen, se analicen retrospectivamente y se vean cuántos se murieron. No sé, ¿alguien más? Pues es muy interesante la propuesta que tienen, ¿no? Los dos artículos están interesantes. Este índice que manejan el AVI, que es el índice de Cohen, siento que es el que se puede aplicar un poquito más aquí en nuestras ubicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos queremos adoptar el índice de Bafa, estamos hablando que tienes un ventrículo más pequeño, ¿no? Y un ventrículo izquierdo. Hablan un poquito de la competencia ventricular, que también es algo que hay que tomar muy en cuenta, y sobre todo en el posquirúrgico, ya que si tratas de llevarlo a biventricular, un ventrículo izquierdo muy pequeñito, te va a responder muy mal. Y también esto, con esos parámetros, esos pacientes tuvieron un posquirúrgico seguramente difícil y requirieron manejo con equipo especial de tipo ECMO. Entonces, habría que ver qué se adapta aquí con nosotros, y yo creo que el Cohen es lo mejor para nosotros, ¿no? Gracias, Oscar. ¿Alguien más? Los cardiólogos. Aquí es lo que tienen que opinar. A ver, yo y no sé, Gaby. también Linda y Gaby. Linda. Yo también de acuerdo con lo que habían comentado ya Oiga, Linda y Gaby. yo... Sí, perdón, ven, Eli, tú primero, sí. Adelante, Linda. No. Oigan, es que bueno, esto es lo que les estaba yo platicando, que me recordó mucho esta, dice que, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, ok, porque me parece hay problema. En fin, bueno, casual que este es un artículo, le decía yo que los de Boston, que ya habían llevado a pacientes a una cirugía paliativa ventricular y analizaron sus casos y vieron a quienes podían regresar a una cirugía biventricular. Bueno, no tengo muy fresco los datos, pero al final proponen este algoritmo que es la imagen que Charlie está proyectando, en donde toman los parámetros que ustedes comentaron. Si ven, primero dividen a los grupos en grupos con hipoplasia severa del ventrículo dominante, grupos con una hipoplasia moderada y grupos con una hipoplasia leve. Y en la parte de abajo, en los cuadritos, ponen los parámetros que ellos consideraron para clasificarlos como tal. Entonces, de primera instancia, pues el volumen ventricular. Obviamente, para considerarlo ventricular, ellos consideran que es mucho más importante que tenga un adecuado volumen del ventrículo izquierdo, porque si no, pues va a fallar su conversión. Y para el volumen del ventrículo izquierdo, si es menor a 15 mililitros por metro cuadrado, pues lo consideran como hipoplasia severa y no los llevan a una reparación biventricular. Mientras que si es entre 15 y 30 sería moderada, y más de 30 la consideran pues muy, muy ligera. Pero ellos utilizan resonancia magnética, que era algo de lo que estábamos platicando, ¿no? Que el eco para medir volumen, por ejemplo, del derecho, pues no es tan bueno y es mucho más factible con otros métodos. Lo otro que toman es también lo que ya habían dicho, lo de que a veces el septum no está muy desplazado,
y puede haber overriding de la válvula, válvula izquierda. Ajá. Si es mayor a 80 este overriding, pues en realidad no tiene caso llevarlo a biventricular, pero si es entre 60 a 80 sería moderada y más de 80 pues estaría como en su lado normal. Y la otra son los índices, tanto el de Cohen como el modificado. De hecho, el valor que aparece es el mismo que nos mencionaron en el artículo previo. Mayor a 0.19 o menor a 0.39 sería considerado como una hipoplasia leve. Y por último, lo que les decía, lo que también ya se había dicho, era lo de la formación del ápex. De tal manera que tomando estos parámetros, el volumen, el desplazamiento del overriding de la válvula, los índices ecocardiográficos y la forma del ventrículo, ellos proponen este algoritmo para tomar la mejor decisión, si podría proponerse biventricular o no, y si requiere una cirugía paliativa previa. De acuerdo. Sí, está bastante bueno este artículo. Ya se los mandé ahorita vía el chat. Si alguien no lo tiene o algo, me dice y se los podemos reenviar. Muy bien. Iñaki, ¿tú quieres comentarnos algo? Ya Sí. Bueno, eso también un poco completar lo que dijo también Linda. Bueno, yo creo que antes el concepto siempre era cuando estaba limítrofe, el ventrículo no sabían, pues era llevarlo siempre a univentricular, y bueno, en algunos lugares pues han tratado al revés. Entre más dudas quedan, pues tratan de irse a ventricular, pero efectivamente esto es un grupo, como bien decían ahí, de tener ECMO por la falla ventricular izquierda, etcétera, etcétera, o como dijo Linda, a posteriori regresarlos a ventricular, pero bueno, es todo un tema complejo. La otra es del concepto de los anillos valvulares. Efectivamente, las dos válvulas es difícil exactamente medir el tamaño, pero generalmente es raro que cuando no hay conexiones anómalas sean tan diferentes en estas patologías con CIB. Normalmente, como ya lo dijo también Linda, el overriding o el straddling es lo que lleva al desbalanceo de los ventrículos, y generalmente las dos válvulas suelen ser suficientes. El problema más bien es abajo en el ventrículo, una vez que se haga la reparación. Y efectivamente, cuando son las CIBs muy grandes, el tema de que todo el septo ventricular va a ser un parche, que no interviene en la contracción, pues también es un tema complejo. Y aparte, no solo el tamaño, toda la disfunción diastólica que hacen esos ventrículos, pues es muy importante. Y al final, pues bueno, sí hay muchos pues índices. Yo también opino que pues últimamente han salido también artículos de resonancia, y que efectivamente a lo mejor la experiencia de cada hospital también es importante que haya alguien que lo sepa interpretar. Pero a lo mejor un poco comentario para abrir discusión, un poco de tema. O sea, sí entiendo en la parte de que como cirujanos, ustedes debe ser muy complejo que alguien te diga, oye, llévalo a biventricular, o al revés, así de, oigan, llévalo a univentricular. Yo creo que sí hay que ver pues al final del día, tratar de ser lo más objetivos, porque se lo hecho estos índices, para que se pierda un poco la subjetividad tanto del cardiólogo que pasa, ¿cierto? O también como del cirujano, y que más bien eso, que estos índices sean lo más objetivos para decir, mira, escogemos, y como alguien decía, a nosotros nos parece que lo que más nos adaptamos al índice de Cohen, y pues cuando es arriba de nosotros vamos a adaptarnos a este artículo y vamos viendo nuestros resultados o ver retrospectivo, pero yo creo que para eso también esto es para que encontremos la parte objetiva entre los dos, y que efectivamente se pueda tomar la decisión cada vez más estandarizada en todos los pacientes. Y eso, y una de las cosas es eso, las válvulas, sí es muy difícil a veces como cardiólogo decidir exactamente es aquí, pero tampoco es que falle tampoco tantos milímetros cuando es una CIB muy grande. Aquí más bien el concepto más bien como de mediciones, que al final del día, cuando las CIB están tan grandes y ustedes ponen un parche, hay que saber que esto no funciona en la contracción. Entonces, más bien la falla en estas correcciones, pues también es porque pues, hay una disfunción ventricular postquirúrgica también muy importante. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, pues la verdad sí. es que... ¿Alguien? Sí, la verdad es que sí, pues sí, como comentan, es un poco difícil de llegar a la decisión si llevarlo a uni o biventricular. Yo creo que lo más estudiado y validado es lo que mencionan del índice de Cohen. Y la verdad es que hay un artículo bastante interesante que escribe precisamente la doctora Cohen y el doctor Baffa, y la doctora Baffa, perdón,
tomando en cuenta, ellos dividen a los pacientes, o sea, sacan el índice de Cohen y cuando es menor a 0.4, ellos consideran que tiene dominancia derecha y cuando es mayor a 0.6 consideran que es dominancia izquierda. Por lo tanto, ellos consideran que los pacientes que tienen un índice de Cohen entre 0.4 y 0.6 son los candidatos ideales para llevar la corrección biventricular. Y de hecho, ellos hicieron un análisis retrospectivo tomando pacientes del SickKids de Toronto. No recuerdo, son varios hospitales, incluso de Estados Unidos. O sea, es SickKids, es la Cleveland Clinic, es en un hospital en Minnesota. Y juntaron alrededor de 360 pacientes y la verdad es que tuvieron bastantes, muy buen resultado, o sea, aplicando este normograma. O sea, los pacientes que caían en ese rango entre 0.4 y 0.6 los llevaron a biventricular y la verdad es que tuvieron muy buenos resultados. Pues yo creo que tal vez sería un buen índice que predijera, digo, tomando en cuenta obviamente el tamaño ventricular y hacer muy buena selección de pacientes, pero yo creo que tal vez esto nos puede orientar un poquito más, ¿no? Digo, no sé, dependiendo de la condición, o sea, el juicio quirúrgico, ¿no? Pero creo que es un buen índice que predice que el paciente puede o no ser un buen candidato a biventricular. De acuerdo. Sí, sí estoy de acuerdo, pero si es entre 0.4 y 0.6, y lo ponían en la gráfica de este segundo artículo, estos círculos concéntricos que no se salen, podría haber pacientes que tuvieran 0.3 o 0.7 y que sí tuvieran ventrículos de buen tamaño para llevarlos a biventricular y que los puedo hacer crecer cerrando parcialmente la CIB o los puedo hacer crecer direccionando los flujos y que los estaría yo sacando de la corrección biventricular porque no están en el índice entre 0.4 y 0.6. O sea, Sí, y precisamente es lo que yo me refería a buscar el mejor índice que correlaciona con buenos resultados. Pero como va a ser en porcentajes, a fin de cuentas los índices no van a ser absolutos, van a acabar siendo factor de riesgo nada más. O sea, va a ser medición del riesgo. Entonces, yo cambiaría que ese artículo, en vez de decir entre 0.4 y 0.6, es donde están bien. No, es donde tienes los de menos riesgo. Si tengo 0.3, aumenta el riesgo, pero no necesariamente quiere decir que no va a resultar como biventricular. O sea, sí hay que tener cuidado a veces cuando ponemos artículos o cuando queremos poner valores absolutos y limítrofes porque podemos estar o excluyendo pacientes que sí se podrían beneficiar de una corrección biventricular o estaríamos incluyendo pacientes también que tienen otra cosa o tienen otro factor en contra que me está aumentando el riesgo y que no lo estoy tomando en cuenta, ¿no? Entonces, nada más eso. Está bien, pues, sí. y es a lo que me refiero, que hay que tratar de buscar el índice que más correlaciona en forma directa con el riesgo del resultado postoperatorio. Sí, de hecho ellos tuvieron pacientes con índices mucho menores y que los llevaron a biventricular y de hecho justamente en la discusión comentan eso que usted menciona, doctor. O sea, hubo algunos pacientes de su corte que estaban por abajo, o sea, que tenían dominancia derecha y aún así los llevaron a biventricular y los pacientes tuvieron muy buenos resultados. Pero también, como usted dice, o sea, los pacientes que están entre 0.4 y 0.6 son los candidatos ideales y que a lo mejor tienen menos riesgo posoperatorio o que tienen un posoperatorio menos tórpido. A lo mejor podemos llevar a pacientes que tienen otras características y que posiblemente puedan tener un posoperatorio más difícil, ¿no? Pero bueno, sí, esto combinado, no sé, en el volumen ventricular o no sé, con todo lo que mencionan, el tamaño de la CIB, perdón, pues sí, esto son más complicaciones que pueden llevar al paciente a que tenga un desenlace fatal, ¿no? Sí, claro. Adrián, a ver si nos puedes compartir después ese artículo para echarle uno. Ajá.
¿no? ¿De acuerdo? Sí, vale, te lo mando ahorita. Bueno, antes de que, es que ya se empezaron a desconectar ahorita algunos, la verdad es que hoy fue nuestro día de mayor afluencia, tuvimos 24 participantes y me da mucho gusto, y sobre todo que también se están ampliando las áreas. Hoy tenemos 2 anestesiólogos que ven cardio, está Martita de perfusión, tenemos cardiólogos, tenemos hemodinamistas, tenemos cardiólogos intensivistas. Entonces, se está ampliando y me da mucho gusto eso. Y bueno, para anunciarles que la próxima semana, el doctor José Juan Parra, él es cirujano en Puebla con Rogelio, y él maneja mucho lo de mínima invasión en cirugía cardíaca. Es algo que nosotros como cirujanos de congénitos no manejamos mucho, entonces él nos va a hacer favor de darnos ahí una charla al respecto. Y también hacerles la invitación a todo el grupo. Esto no es de todo. Si alguien está interesado en discutir, que tenga algún tema de interés, un par de buenos artículos, etcétera, también siéntanse con la confianza de comentarnos y programamos una sesión al respecto, ¿de acuerdo? Para que sea, sobre todo, más enriquecedor para todo el grupo. No sé si alguien más tenga algún comentario o algo. Juan José y Juan, muchas gracias por la próxima semana. Ya te comprometieron. No, con gusto, con gusto. Muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Bueno, voy a dar por finalizada la sesión, la grabación. Muchas gracias a todos y buenas